Dicen que un país sin rumbo se derrumba, que la política es el motor de toda economía, que sin liderazgo no hay confianza, y sin confianza no hay dinero que valga. Y sin embargo, Perú se ha convertido en la excepción a esa regla. Aquí, los presidentes duran menos que los titulares que anuncian su caída. Las vacancias son rutina, las marchas paisaje, los escándalos pan de cada día. Y aún así, entre la confusión y la desconfianza, una sola cosa se mantiene en pie: el sol peruano. Ni golpes políticos, ni congresos fragmentados, ni intentos de autogolpe han logrado derrumbarlo. Cuando medio país protesta y el resto duda, la moneda sigue firme, como si no perteneciera al mismo territorio que sus políticos. El sol peruano no solo ha resistido gobiernos, ha resistido el caos mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un país con tanta inestabilidad logra mantener una de las monedas más sólidas de América Latina? ¿Cómo puede existir una economía que sobrevive al desorden político como si tuviera vida propia? Esta es la historia de una paradoja nacional, de una moneda que se convirtió en símbolo de resistencia y de un país que, pese a todo, sigue de pie. En los últimos años, Perú ha sido un campo de pruebas para la paciencia del mundo. Desde el 2016 ha tenido 6 presidentes: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte. Ninguno terminó su mandato completo. El país cambió de gobierno más veces que de estaciones y el Congreso se volvió una máquina de fabricar crisis. En diciembre de 2022, la vacancia de Pedro Castillo fue el clímax de una década de caos. El entonces presidente intentó disolver al Congreso, anunciar un gobierno de excepción y gobernar por decreto. El golpe falló en cuestión de horas, fue arrestado, su vicepresidenta asumió el poder y las calles ardieron. Los mercados, acostumbrados a huir ante el menor signo de inestabilidad, observaron atentos. Y lo increíble ocurrió: el dólar apenas subió unas décimas. A los pocos días volvió a caer. El sol peruano había resistido otra tormenta. Ni los inversionistas ni los analistas entendían cómo. El Fondo Monetario Internacional llegó a describir al Perú como un caso singular de estabilidad monetaria en medio de la volatilidad política, y no se equivocaba. El secreto no está en la política, está en la institucionalidad económica. Porque aunque el país haya cambiado de presidentes como de ministros, una institución ha permanecido firme como una roca: el Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP. El Banco Central es la muralla invisible que protege al sol. Creado hace más de un siglo, se fortaleció en los años 90 con una independencia casi sagrada. Ningún gobierno puede ordenar su política monetaria. Y al frente de esa muralla hay un nombre que ya forma parte del mito económico peruano: Julio Velarde. Velarde lleva casi 2 décadas al mando del Banco Central. Nombrado por Alan García en 2006, sobrevivió a todos los gobiernos que vinieron después. Izquierda, derecha o centro, todos lo mantuvieron. ¿Por qué? Porque cuando Velarde habla, los mercados se escuchan, y cuando Velarde se queda, el dólar baja. En 2021, cuando Pedro Castillo llegó al poder y se rumoreaba su reemplazo, el tipo de cambio se disparó. Días después, Castillo anunció que Velarde seguiría, y el sol se estabilizó de inmediato. Fue una señal: el Perú puede cambiar de presidente, pero no de guardián económico. Bajo su gestión, el BCRP acumuló más de 70.000 millones de dólares en reservas internacionales. Eso significa un escudo inmenso frente a cualquier crisis. Si el dólar sube, el banco puede intervenir. Si los mercados se alteran, puede vender o comprar divisas para mantener el equilibrio, y lo hace con precisión quirúrgica, sin improvisar, sin discursos, solo con credibilidad. Mientras tanto, la inflación se mantiene bajo control. En 2023, Perú cerró con una inflación cercana al 3.5%, mientras América Latina promediaba el doble. El país que en los 80 sufrió una hiperinflación del 7.000%, hoy presume de una de las monedas más estables del continente. El trauma se transformó en política de Estado. Pero la estabilidad del sol no depende solo del Banco Central. También se sustenta en una economía real que sigue produciendo mientras la política se incendia. Perú es una potencia minera. Es el segundo productor mundial de cobre, uno de los más grandes de plata y zinc y un exportador clave de oro. El 60% de sus exportaciones son mineras, lo que significa una fuente constante de dólares. Dólares que entran, se convierten en reservas y fortalecen el sol.
Y cuando el precio del cobre sube, como ocurrió durante el auge de 2021, el país gana fuerza financiera. Pero no solo la minería sostiene la moneda. En las últimas 2 décadas, Perú se transformó en una potencia agroexportadora silenciosa. Sus valles costeros se convirtieron en gigantes tecnológicos de la agricultura. Paltas, arándanos, uvas, mangos y espárragos viajan cada día a Europa, China y Estados Unidos. Las exportaciones agrícolas superan los $10.000 millones anuales y la tendencia crece. El campo peruano ya no es rural, es digital, automatizado, globalizado. Y mientras haya exportaciones, hay flujo de divisas. Y mientras haya dólares, hay estabilidad. Por eso, aunque el Congreso cambie, los mercados no se derrumban. Saben que debajo del ruido político hay una economía que sigue funcionando. Los inversionistas no confían en los políticos peruanos, pero siguen la estructura económica del país, y esa diferencia lo ha salvado una y otra vez. Sin embargo, hay algo más profundo que los números: la confianza colectiva. El peruano promedio recuerda lo que fue perderlo todo, sabe lo que significa que el dinero no valga nada, que el billete pierda valor de un día para otro, que un sueldo se esfume antes de llegar a casa. Esa memoria del desastre se convirtió en disciplina. Hoy los ciudadanos confían en el sol porque el Banco Central ha demostrado que no juega con él. No importa quién esté en Palacio, el sol no depende del humor político, sino de una institución técnica que inspira respeto. Y eso crea un efecto psicológico poderosísimo. Cuando la gente cree en su moneda, la moneda se vuelve más fuerte. Cuando todos siguen comprando, pagando y ahorrando en soles, el sistema se mantiene estable. La confianza se convierte en un activo invisible. Mientras otros países sufren fugas de capital y carreras al dólar cada vez que hay crisis, el Perú mantiene la calma. No es que los peruanos sean optimistas, es que ya sobrevivieron al peor escenario posible. Y una vez que vives el colapso, aprendes a no repetirlo. Esa mezcla de disciplina económica, realismo social y autonomía institucional ha hecho del sol peruano una moneda casi mítica. En Wall Street lo llaman la roca andina. En medio de los vaivenes globales, el sol mantiene una volatilidad menor que la del peso chileno, el colombiano o incluso el real brasileño. Durante los últimos 15 años, su valor ha oscilado entre 3.2 y 3.9 por dólar. Ni las vacancias, ni los escándalos, ni las marchas lo han sacado de ese rango. Y esto genera una paradoja fascinante. El Perú vive una inestabilidad estable. El caos es constante, sí, pero también predecible. Los inversionistas saben que habrá crisis, pero también saben que la economía seguirá funcionando. El desorden político se volvió parte del cálculo. El país encontró una manera de convivir con su propio incendio. Sin embargo, ninguna muralla es eterna. El sol resiste, pero no es inmortal. La estabilidad monetaria puede sostenerse un tiempo, pero no puede reemplazar a la estabilidad política para siempre. La economía peruana crece, pero cada vez más lento. El potencial que alguna vez asombró a la región, ese crecimiento del 6% anual durante los 2000, se ha ido apagando. Hoy ronda el 2%. Las inversiones mineras se postergan, las reformas se frenan, los proyectos se estancan. El país que resistió al caos empieza a pagar el precio de no superarlo. Porque un banco central no puede construir hospitales, ni carreteras, ni confianza social. Puede mantener el valor del dinero, pero no puede darle dirección a un país. La estabilidad económica es admirable, pero no suficiente. Un país no puede vivir eternamente con el motor encendido y el timón roto. Y ahí está la advertencia. Si la política no se reconstruye, la economía también puede desgastarse. El día que la incertidumbre rebase la confianza, ni las reservas ni la reputación bastarán. El sol peruano ha sido, durante 2 décadas, un símbolo de madurez económica y resiliencia. Ha demostrado que un país puede aprender de su pasado y blindarse contra sus propios errores. Pero también recuerda algo más. Ningún lago económico es indestructible. La fortaleza del sol no se debe solo a la buena gestión, sino al miedo a perderla. Es el resultado de una nación que se acostumbró a resistir, pero aún no a construir. Cada vez que cae un presidente, cada vez que el Congreso convoca una vacancia, el país vuelve a la misma pregunta. ¿Hasta cuándo puede resistir el sol sin que se apague el país? Por ahora, sigue brillando. Resiste los golpes, las renuncias, las protestas y los escándalos. Sigue siendo la moneda más estable de una nación que no logra estabilizarse a sí misma. Pero el tiempo corre. Si el Perú logra algún día unir su disciplina económica con una política seria, el sol no solo resistirá, sino que iluminará a toda la región. Pero si continúa el ciclo del caos, la resistencia terminará siendo solo una ilusión contable.
En un mundo donde la confianza vale más que el oro, el sol peruano ha demostrado que la estabilidad no siempre viene de arriba. A veces nace desde abajo, desde la gente que trabaja, produce y cree. Una moneda fuerte en un país frágil. Una lección viva para América Latina. La estabilidad económica puede sobrevivir al caos, pero no eternamente. Porque, al final, el sol peruano no solo es dinero, es la memoria de un pueblo que decidió no volver a perderlo todo.